natural en toda lengua, ¿no? Entonces vamos a hacer un poquito de repaso y tras de ello entramos con lo que es práctica del, del medio ciclo. ¿Ya, coleguitas? Entonces rápidamente voy a hacer un pequeño repaso y según eso, las dudas que tienen van a ir haciéndola y vamos a ir absolviendo las preguntas. ¿Sí? Entonces un pequeño repasito y ya enseguida iniciamos con lo que es la evaluación. Decíamos que nuestra lengua, la lengua quechua, como lengua andina, es aglutinante. Hay lingüistas que sostienen que todas las lenguas andinas son aglutinantes y trivocálicas. Entonces, quechua está mucho más cercana pues a aymara. Entonces, entre quechua y aymara son sufijales y son aglutinantes. Y son bastante, pertenecen, a veces son como primos hermanos, ¿no? Y eso indica que también incluso han compartido el espacio geográfico en algún momento. Y por ahí incluso el lingüista Cerrón Palomino, el actual maestro de maestros incluso, ha sacado varios lingüistas, indica pues, ¿no?, que la lengua oficial, su idioma de la cultura incaica, fue pues inicialmente la lengua puquina, y posteriormente a ello, Aymara, al menos hasta el gobierno de Pachacútec, y sustenta pues con algunas fuentes, ¿no? Y él se refiere básicamente a los Ya, topónimos. pero, Incluso, Charita, güey, que estar allá. incluso Hasta que mande, creo. indica, Apague pues, su audio. incluso indica que hay un cantar, dice, construido o dictado o difundido por Pachacútec cuando ganaron la guerra a los chancas. Pachacútec, en señal de su victoria, mandó construir, ¿no? Construir de manera oral un cantar. Y ese cantar es totalmente aymara, eso es lo que sustenta él, el maestro Cerrón Palomino. Y él se pregunta, ¿no? Si aymara no era su lengua oficial de la cultura incaica hasta ese momento, ¿cómo puede construir un cantar en una lengua ajena, ¿no? Entonces, eso es uno de sus sustentos. Entonces, para él, hasta ese momento, al menos hasta su gobierno de Pachacútec, la lengua oficial de los incas era pues aymara. Y tras de ello ya entra pues lo que es el quechua, ¿no? Como lengua oficial. Y así vamos apropiándonos de las culturas, de las lenguas, según va conquistando y evolucionando también los pueblos y las culturas, ¿no? No es estática la cultura, siempre evoluciona. Y la cultura incaica no era ajeno a eso, pues. Iba también expandiendo su territorio, su cultura, y según iban expandiéndose, también iba apoderándose de las culturas de otras comunidades, de sus culturas positivas o negativas también. Había una injerencia, ¿no? Y una mezclonancia, digámoslo así. Y actualmente nosotros tampoco somos una cultura única, idéntica, digámoslo, ¿no? Sino ya somos una mezclonancia, una combinación, una mixtura de diversas culturas. Cultura española, occidental, chino, aymara, netamente peruano, amazónico, etcétera, ¿no? Entonces hay una mezclonancia tremenda y no podemos ser ajeno a eso, pues no podemos cerrarlo, ¿no? No podemos cerrar la puerta a la globalización. Entonces ahí descartamos el pensamiento negativo de decir, ¿para qué la lengua quechua es atraso que no nos va a llevar a nada bueno, etcétera, etcétera? Entonces, con lo que es la educación intercultural bilingüe, no se busca cerrarnos encasillarnos en nuestra cultura, sino más por el contrario, es aprender a convivir con otras culturas, el respeto a las culturas, a nuestra cultura primero y luego a las demás culturas. Eso es la esencia, lo medular de una educación intercultural es eso, no es imponer nuestra cultura, sino que aprender a convivir, aprender a respetar otras culturas. Mire, por los años de 1570 más o menos, el virrey Toledo declara pues a la lengua este,
Aymara, Puquina y Quechua como lenguas mayores de, de Perú. Y, y los evangelizadores pues prepararon diversos materiales en la lengua quechua y aymara, pero menos en Puquina. ¿Y por qué será? ¿Por qué lo dejaron de lado lo que es la lengua puquina? Por eso la lengua puquina ya pues ha fenecido, ¿no? Ya no hay hablantes de esa lengua, ya no hay. Y materiales peor, ¿no? Entonces por ahí algunos materiales, uno o dos materiales que consiguieron, pero es tema netamente religioso, ¿no? Entonces a la lengua quechua y aymara se ha tomado como un instrumento para evangelizar, para buscar expandir su cultura, su religión de la cultura que ingresó recientemente. Eso fue, pues, históricamente hablando, ¿no? Entonces, regresando a las características de nuestra lengua, indico que nuestra lengua quechua, al igual que la lengua aymara, es sufijal. Sufijal. ¿Por qué decimos eso? A ver, ¿por qué decimos que es sufijal? ¿Alguien puede participar? Que tiene el eczema. Ya, porque tiene el eczema, dice. Muy bien. A ver, ¿alguien más? Vamos a ir tomando coleguitas. Porque utiliza sufijos. Vale. Vale. Y se utiliza sufijos. Sufijos como el Sí, los cuna, sufijos como una, la doble vocal, como el yaiki y como la ni, ¿no? Ah, muy bien. Vale, vale, vale. Muy bien. Interesante. Efectivamente, se dice que nuestra lengua es sufijal justamente por eso, ¿no? Mira, vamos a... ya tengo- Adiós. Aglutinante, nuevamente. Maestra, disculpe, el sufijal es lo que le va a dar sentido también a lo que escribes, ¿verdad? Maestro. Está conversando. Está en llamada. Muy bien. A ver, ¿alguien participaba? ¿Alguien Sí, participaba? maestra, yo, ¿Cuál es su de nombre, la por Cruz. favor? De la Cruz. El sufijal es algo que le va a dar sentido a una palabra, ¿cierto? O me estoy confundiendo, o tal vez en la forma que uno hable. Ya, vale. Vale, ¿alguien más participó antes? ¿Era un varón? Sí, David Inocente. David Inocente. Decía que los sufijos, el yaiki y la doble vocal. Muy bien, vale. Vale. maestro, ¿Alguien había una dama también? ¿Quién participó? maestro, Juega, profesor Natalie Cuevas. Ya, no. Listo, muy bien. maestro, ¿puedo participar? También el A ver, sufijo es cuando se va a utilizar el sustantivo, ¿verdad? ya. Maestro, maestro. A ver, vamos a ordenarnos levantando la mano, ¿ya? Por favor. No se ¿Sí? puede. Nos ordenamos levantando la mano. ¿Había un varón que quería participar? Sí, maestro Eder Barrios. A ver, Eder, vamos. Nuestro es sufical porque se le agrega la palabra raíz o luego de la palabra raíz se le agrega un sufijo como iki, vocal alargada, Ahí está. o Muy bien. cuna, el pa también, ¿no? Que le dan otro sentido a la palabra, ¿no? Mi manito Vale. no hay. Muy bien. Listo. Vamos a ir participando de acuerdo a las preguntas que se le va formulando, ¿ya? Muy bien, con su fijal terminamos ahí. Y le voy a poner ejemplo. Ustedes lo han dicho la parte disciplinar. Voy a poner un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, con el término wasi, wasi significa casa, ¿correcto? Wasi es casa. Ahora quiero decir mi casa, wasi. Mira, se está el alargamiento vocálico, ¿verdad? El alargamiento Sí. vocálico. Eso significa mi casa. Ahora quiero decir
Wasi, chau. Chau, ¿eh? Significa en mi casa. Wasi, chau, is. Significa en mi casa también. En mi casa también. Entonces, si nos damos cuenta y comparamos con la lengua española, en lengua española hemos utilizado para esta última expresión 4 palabras. En mi casa también. Lo que en quechua, con una sola palabra, indicas todo lo anterior, ¿ve? Todo lo indicado. Y vamos a pintarlo. ¿Cuántos sufijos se ha hecho uso? Está el sufijo pis, está el Wow. sufijo chau, más la vocal alargada, ¿verdad? La vocal alargada. Está la vocal alargada. Huase chaupis. Tenemos 3 sufijos ahí. 3 sufijos añadidos al lexema, que es wasi. El lexema es wasi. Lexema, cuando digo, es el núcleo de la palabra, ¿ya? Ese es el núcleo. Y así vamos a ir familiarizándonos con términos lingüísticos. Les voy a decir lexema, les voy a decir marcadores y todo eso. Cuando digo lexema es el núcleo de la palabra. El núcleo de la palabra es wasi, que significa casa, o la casa. Los artículos van inmersos, van metiditos en el sustantivo, ¿ya? En español es la aparte y casa aparte. En quechua no. En quechua es suficiente con decir wasi, es como estaríamos diciendo la casa, ¿sí? Entonces, para decir el marcador para primera persona poseedora, es decir, para indicar pertenencia en primera persona, el marcador es la vocal alargada, ¿sí? Eso, ¿eh? Marcador de primera persona, pertenencia es la vocal alargada. Muy bien. El sufijo chau, entonces, profe, ¿qué indica? El sufijo chau indica en, ya está siendo equivalente en español, ¿ah? El sufijo chau indica en. Entonces, wasi chau, en mi casa, hasta ahí. En mi casa. ¿Ve? Y cuando digo wasi chau pis, este pis indica también. Ya es como confirmar algo, ¿no? Wasi chau pis. El sufijo pis indica también. Entonces yo digo, wasi chau pis es en mi casa también. ¿Listo? ¿Ve? Entonces yo digo, por ejemplo, otro ejemplo ponemos, marca chau pis. Si digo marca chau pis, ¿qué nos estará indicando? A ver, En mi pueblo, ¿seguro? marca Chaupis. En mi, En en mi pueblo. pueblo también. Donde En mi puede ser pueblo. A ver, vamos. Bien. Los que no han participado. Clelia, vamos. Clelia. Eso dije, profesor, en mi pueblo. Marca Chaupis, dice. A En ver, mi a ver. pueblo también. En mi ¿Seguro? pueblo también. Yo les aseguro. En el pueblo también. Ya, ¿cuál es su nombre? David Inocente. Ya, ¿por qué solamente en mi pueblo, en el pueblo y por qué no en mi pueblo, David? Que no hay vocal alargada, solamente están el chau y el. Ah, muy bien, porque no está el marcador de pertenencia a primera persona, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el marcador? La vocal alargada. Para que diga mi pueblo, tendría que estar una vocal más allí, ¿no? Así, vocal alargada. Ya. Ajá, entonces marca chau, pues, ahora sí, ahí sí diría en mi En mi pueblo pueblo también. Y también. con la vocal corta, profe, ¿qué significa? Significa solamente en el pueblo también, porque no hay Pueblo también. ¿ve? Entonces, preguntas ahí con respecto a la característica sufijal del quechua, a ver, o de nuestra lengua quechua. ¿Está claro esa parte? ¿No está claro? Lo demás vamos a ir aprendiendo en el camino, pero lo que quiero que quede claro es por qué decimos que la lengua quechua es sufijal. ¿Preguntas? ¿Todos A ver, está claro? decimos la lengua quechua sufijales porque se adhiere o se aumenta una palabra más, un vocal. No, sufijos. Y cuando decimos sufijos, son
letras o conjunto de letras que no tienen significado solito. Por ejemplo, Se aumentan. cuando digo solamente chau, o cuando digo pis nada más, solitos no tienen significado. No tienen significado. Tiene que estar añadido, sea al sustantivo, o sea pues al pronombre o al verbo, para que adquiere significado estos sufijos. Entonces, cuando decimos que la lengua quechua es sufijal, es por lo que se va a añadir sufijos al lexema o al núcleo de la palabra para construir nuevas palabras o incluso oraciones completas. ¿Sí? ¿Me estoy dejando entender o no me entienden? Igual, si no me entienden, dígame, profe, no te entiendo. ¿Qué será sufijo? No sé de dónde me sacas ese término, es nuevo para mí. Maestra, una consulta. O sea, cada palabra que se va agregando son sufijales, ¿no? Porque, ajá, porque usted dice con la I alargada, la yaqui también y la N. Ahora hay chaupis, ese también es otro sufijo que se está Son aumentando. sufijos, son cantidad de sufijos. En realidad, hasta el momento, mira, lo que conozco, hasta el momento la que conozco un promedio de 70, 80 sufijos. Pero, ¿cuántos sufijos más habrá? Es que no hay un producto terminado todavía, estamos en ese proceso de investigación permanente. ¿Ah? Bueno, estos últimos días o semanas dejé de repasar, de revisar lo que es gramática andina, por el mismo hecho de dedicarme a otras actividades, ¿no? Pero hasta dónde he llegado investigando con respecto a los sufijos, porque no tenemos un manual así completo para quechua central, no hay todavía. Estamos en ese proceso. Entonces, ¿hasta dónde he llegado? Analizar, investigar, con apoyo de algunos quechuahablantes, un promedio de 70 a 80 sufijos. Wow. Por eso se dice, y la añadidura de cada uno de esos sufijos va indicando significados nuevos. Como decíamos acá, marca es pueblo, y si digo marcaique, ya está un sufijo ahí. ¿Ve? ¿Qué significa el marcaique? A ver. Tu pueblo, Tu pueblo, tu pueblo, definitivamente. maestro. Pueblo. Y este mismo lexema te puede servir para para indicar otra cosa. Marcapa, por ejemplo. ¿Qué significa marcapa? Entonces, ese pa indica, por Pueblo. ejemplo, De tu pueblo. del pueblo, del Del pueblo. pueblo puede ser. Exacto, el ¿Cómo sufijo pa puede es ser de tu pueblo? marca es de- equipa. Igual puedes decir así, marca equipa, de tu pueblo. Pueblo. Claro, ahí sí sería de tu pueblo. Exacto. pues, Entonces, si se dan cuenta, el lexema de la palabra se mantiene. La que va a variar son los sufijos. Vas cambiando, vas reduciendo, vas quitando, vas agregando, etcétera, ¿no? Entonces, o eso, por sea, eso se le dice sufijal. No lo entiendo. por cada palabra que vas ¿No me agregando, entiendes, mamá? A ver, ¿quién no me entiende? Levanta la mano. sufijo, ¿no, profesor? Sí. Maestro, mejor dicho, sufijal para afirmar la pertenencia, ¿no es cierto? ¿O me estoy equivocando? No sé. No solo para afirmar la pertenencia, colega, sino para construir incluso una oración completa. Por ejemplo, acá nomás, acá lo reemplazamos, marca Chaupis. Acá no hay pertenencia. Miren, esta palabra de acá no hay pertenencia. No hay el marcador de pertenencia allí. ¿Sí? No hay. No está pertenencia de la vocal alargada, no está la yaqui, no está tampoco la na como marcadores de pertenencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice entonces? En el pueblo nada más dice acá. En el pueblo dice. Pero se ha hecho uso de varios sufijos para decir eso. Se ha hecho uso del sufijo chau, se ha hecho uso del sufijo pis. Entonces, los sufijos te ayudan a construir nuevas palabras. Nuevas palabras. Da significado a la oración incluso. Clelia, adelante. Mira, se va a cortar en 5 minutos, se va a cortar y volvemos a ingresar por el mismo enlace. Dime, Clelia. Los sufijos pueden ser como los conectores en español, o me estoy No, equivocando. hay sufijos que te sirven como conector también. Ya, Hay sufijos que te reemplaza a con, hay sufijos que te reemplaza a y. Hay sufijo que te dice que reemplaza a después o también. Hay sufijos que reemplaza eso.
Pero tengan en cuenta lo siguiente, que los sufijos solitos no tienen significado. Los sufijos, así disciplinarmente indicando, son letras o conjunto de letras que carecen de significado si están solos. Tienen que estar agregado o añadido, sea sustantivo, sea nombre o sea verbo. Listo. David, vamos, adelante. Sí, maestro. En pocas palabras, digamos que cada sufijo cumple diferentes funciones. Tiene Así un es. equivalente que si le añades, por ejemplo, en este caso, el chao, significa en, ¿no? Entonces, es su equivalente. Y siempre que nosotros queramos utilizar eso, ya podemos formar oraciones con esto, ¿no? Definitivamente. Igual con el pis, igual también con el ta, con el pa, ¿no? Solamente es cuestión de ir acostumbrarnos en su uso. Así es, David. Entonces, nuestra lengua, quechua, colegas, requiere pues de una realfabetización si queremos aprender. Y va a requerir bastante conciencia. No es como aprender otras lenguas. Por eso algunos dicen, profe, el quechua es bastante difícil, ¿no? Para mí, yo prefiero inglés. Eso es lo que me han dicho en, ¿cómo se llama? En curso presencial, al inicio. Y según iban dándose cuenta, poco a poco, en 6 meses hemos salido traduciendo y produciendo pequeños textos narrativos. Hemos hecho. Entonces, no es cosa de otro mundo. Es solamente darnos cuenta, sobre todo identificar qué significa cada sufijo. Nada más. Lo demás es papayita. Es sencillo. Por eso les pido, colegas, que incrementen su vocabulario. ¿Qué significa eso? Al menos palabras separadas. Sustantivos, al menos ya deben tener 20, 30 sustantivos. Eso. Yo les he compartido, unos cuantos les he compartido. Verbos igual, hay que manejar eso. Verbos, adjetivos, números, vamos trabajando, vamos avanzando, todos. Yo no les voy a dar toditos así mascaditos, hay que indagar. Conseguimos. Tantos, profe, este sustantivo he conseguido, significa lo mismo acá, como también en otros contextos. Ya empezamos pues a conversar ahí. Profe, Maestro, una consulta, maestro. Disculpa que te corte. dime. Maestro, ¿cuál es la diferencia del quechua de Cusco con la quechua de Huánuco? Ya. Mira, ¿Cuál es la colega. diferencia? Ya. Eso es lo que no estoy al tanto. Como Ajá. algunas fichas que he conseguido de quechua de Cusco, Ujú. averiguando, son diferentes. Pues estaba preguntando, ¿cuál es la diferencia, maestro? Ujú. Vale su pregunta, colega. Alfredo Torero, por los años de 1960, ya por esa década, y Gary Parker también paralelo a Alfredo, aunque Alfredo Torero es mucho más antiguo que él. Y su investigación de ellos son los primeros investigadores con respecto a la lingüística andina. Y él lo clasifica pues al quechua, ¿no? Al quechua, y en realidad quechua, la lengua quechua es una familia lingüística, ¿no? Se dice la familia lingüística porque hay quechua sureño, quechua central, quechua amazónico, ¿verdad? Y dentro de quechua sureño está pues el quechua de Cusco, y dentro de ese quechua cusqueño está también el quechua collao y, y el quechua chanca también, por una parte, ¿no? Aunque algunos no quieren aceptarlo, eso, no quieren aceptar. Dicen que nosotros tenemos nuestra propia lengua, ¿no? Bueno, diferencias abismales no las hay. Diferencias por capricho de los pedagogos cusqueños, ya ellos dicen, quechua cusqueño es pentavocálico, ¿no? 5 vocales. Pedagogos, digo. Aunque los lingüistas dicen, no, la lengua andina es trivocálica, 3 vocales. Y entonces, ¿por qué en Huánuco o en quechua central se escribe con 6 vocales? Eso es una de las diferencias. En nuestro contexto, en quechua central, manejamos 6 vocales. Y en quechua cusqueño, 5 vocales. En alguna parte de quechua sureño, ¿no? 5 vocales. Ah, ya. ¿Y cuáles son esos vocales? Los 5 vocales del español, ¿no? Eso es, y por ahí algunos términos. Por ejemplo, para decir noche, en Cusco lo dicen tuta,
y nosotros lo decimos noches, chacay o tzakay, ¿no? Y algunos otros términos, por ejemplo, para referirnos a cabeza, por el contexto cusqueño, lo dicen. ¿Cómo lo dicen, amigo? A ver, hay un amigo de Cusco. ¿Cómo lo dicen a la cabeza? Uma y maestro. Y pega, ¿ya? También pega, lo dicen, ¿no? ¿Ve? Entonces, y así, colegas. Hay términos, sí, términos, pero lo adquirimos, lo jalamos como sinónimos, pues. No tenemos por qué hacernos problema. Lo que sí